Amén. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite nuevamente de poder llegar a sus hogares para poder compartir la palabra de Dios. Sabemos pues que es de una bendición poder hablar de la palabra de Dios, pero también sabemos que es un compromiso, ya que la palabra de Dios pues es la que nos instruye, ¿verdad? Y es la que nos va a corregir de todos nuestros errores. Y es importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios, pero asimismo también que nosotros obedezcamos a lo que dice su palabra. Les pido que cierren sus ojos y vamos a orar para que la palabra que hoy pueda salir de mis labios sea la palabra que Dios haya puesto y que su Santo Espíritu sea el que me guíe para poder meditar y poderle dar ese alimento espiritual en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia, Padre, agradecidos nuevamente porque hasta este momento tú has guardado nuestras vidas y tu promesa es de que tú guardarás nuestras vidas en esta tierra, por lo cual nosotros venimos acercándonos ante ti, reconociendo tu grandeza y tu poder que tú conoces, Señor, de lo que te hemos fallado. Pero sabemos que eres un Dios de misericordia, un Dios que tiene en su corazón ese amor verdadero para perdonar nuestros errores. Y por eso venimos delante de ti, agradeciéndote primeramente, porque tú has perdonado nuestros pecados. Y gracias por ver la sangre de tu Hijo amado en nuestras vidas, por lo cual tú nos reconoces como una nación santa, como un pueblo adquirido por ti. Y por eso hoy te pido, pues, Padre, para que puedas abrir mis labios y que tu Santo Espíritu pueda guiarme en este momento, Señor, en el cual voy a compartir tu palabra, Señor, y que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales y que podamos abrir nuestros ojos espirituales para que lo que podamos leer hoy, Señor, pueda quedar grabado en nuestros corazones, porque sabemos que a eso hemos venido, Padre, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, por lo cual te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios y vamos a ver Isaías 58. Vamos a ver varios versículos de Isaías. Yo sé que nuestros hermanos pastores, como nuestros hermanos que han estado en este lugar hablando de la palabra de Dios, como nuestras hermanas, hemos estado con estos versículos que nos trajeron de Mateo 5 y 6 y 7, y hoy pues estamos meditando en lo que es la palabra de Dios en Isaías 58, versículo 1. Pues nosotros, usted tal vez se ha preguntado cuál es el verdadero ayuno, qué es lo que tenemos que hacer, pero sabemos que Dios pues está hablándonos diariamente en cuál es el ayuno que Él escogió, ¿va? Y cuál es el que Él quiere que nosotros mostremos ante el prójimo, ante el hermano, ante a su hijo, ante su esposa. Eso es lo que Dios nos está hablando. Y miremos en Isaías 58:1 dice, clama voz en cuello, dice, y no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Si se dan cuenta que Él nos está hablando aquí que tenemos que clamar, y Él está diciendo que nosotros no nos tenemos que detener, tenemos que alzar nuestra voz como una trompeta. Pero si se da cuenta que aquí Él nos está dando una ordenanza, y usted se podrá preguntar ahora, porque aquí dice a mi pueblo y como la casa de Jacob. Entonces, cuando yo me ponía a meditar esto, primero Él me está dando que tengo que clamar en voz en cuello y que no me tengo que detener. Alza tu voz como trompeta. Entonces hemos visto que uno de las que tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, y sabemos que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Cuando nosotros amamos a Dios sobre todas estas cosas, nosotros estamos amando a Dios, estamos obedeciendo a Dios, a su palabra, y cuando Él dice que tenemos que
que alzar nuestra voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces nos está hablando para que nosotros podamos, como él dijo ahí, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando ahora, ¿a quién le tengo que declarar yo esto? A mi prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces podemos ver el error de un hermano o de la esposa o de un hijo o de una hija, pero aquí Él nos está hablando que nosotros somos los encargados, por medio de su palabra, nosotros poder darles a ellos, anunciarles el error que están cometiendo y poder es hacer las cosas como Dios manda. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que Él nos está hablando que nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí cuando Él nos está hablando a nosotros es porque nosotros tenemos que darle a conocer al hermano, al amigo, al prójimo, su transgresión o su pecado. Pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Lo tengo que hacer como con mansedumbre. Porque Él dice, bienaventurados los mansos. Yo tengo que hacer esto con mansedumbre. Lo tengo que hacer con misericordia. Lo tengo que hacer como un limpio de corazón. Y lo tengo que hacer como un pacificador. ¿Por qué les hablo de esta forma, hermanos? Porque aquí Él nos está diciendo que tenemos que anunciar como trompeta, que tenemos que alzar nuestra voz, pero lo tenemos que hacer de esta forma. Porque ¿qué pasa con nosotros a veces cuando nosotros venimos y queremos, a veces ni le queremos decir sus errores a un hermano, ni tampoco le queremos decir esto? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, queremos darle a conocer sus errores a alguien y a veces lo podemos hacer hasta en público o a veces lo podemos hacer hasta para que la gente pueda vernos de que nosotros sí somos unas personas muy serias, que mantenemos una rectitud y está bien que la mantengamos, pero Él está diciendo aquí que nosotros tenemos que anunciarlo, pero con mansedumbre, siendo pacificadores, con misericordia. Entonces, hermanos, cuando uno mira esto, es a lo que Dios nos está llamando. Porque vimos todo lo que decía las bienaventuranzas. Y entonces cuando Él dice aquí su pecado, y fíjense que yo miraba lo que es la transgresión. Dice que transgresión es su falta, su defecto, su debilidad. Pero yo lo voy a tener que hacer con mansedumbre. Y yo no sé si a usted le ha pasado, hermano o hermana, pero ¿cómo se siente uno de satisfecho cuando alguien lo llama a uno y le dice, hey, venga, o venga, mire, véngase para acá, y lo llevan a uno a una oficina o algún lugar, y con mucha humildad le dicen a mí, discúlpeme que yo no me quisiera meter en sus problemas, pero yo miro que esto está afectando o va a afectarle a usted. Y cuando le dicen a uno estas palabras y lo llaman a uno, ¿y qué te está pasando? ¿Qué sentís? ¿O qué es lo que te hace cometer este error? Y le hablan a uno con una mansedumbre, con misericordia, con pacificadores, en una forma agradable hacia Dios. Yo no sé cómo se ha sentido usted, pero uno se siente satisfecho, se siente agradecido, porque uno dice, hay alguien que me ama, que ve mis errores, pero me los dice con mansedumbre, me los está diciendo. Y todo eso, hermanos, es a lo que Dios nos está llamando. Porque ese es el verdadero ayuno, que uno empiece a hacer estas cosas ordenadamente como Dios lo está diciendo. Entonces yo miraba esto, como les decía, su defecto, su falta y pecado. Podemos decir nosotros, hay pecados hay veces que hay pecados que uno comete diariamente y nuestra mente natural está tan acostumbrada que nosotros ya no miramos ese error. Ya no lo miramos, a veces actuamos con nuestra esposa, nuestros hijos o con los hermanos de la congregación en una forma en que nosotros la miramos como buena, pero delante de los ojos de Dios no está bien. Pero ya estamos tan acostumbrados a hacerlos, entonces dice ahí, entonces lo mismo pasa con alguien, ¿va? Uno puede ver su error, pero él ya está tan acostumbrado a cometerlo que ahora nosotros tenemos que anunciarle a él su pecado, su transgresión, pero con mansedumbre. Tenemos que ser pacificadores, porque aquí dice su pecado. Entonces, hermanos, eso es lo que Él nos está diciendo aquí. ¿A quién le vamos a anunciar ahora nosotros esto? A nuestro prójimo, a nuestros hijos. Decirles con paciencia, con mansedumbre, como esos pacificadores, como bienaventurados, como limpios de corazón. Tenemos que hacer nosotros hablarle a aquel que esté en un error. Y miren, pues cuando yo miraba esto, ¿por qué lo miraba? Porque nos vamos a ir a Isaías ahora al versículo 2, 58, versículo 2. Porque dice ahí,
Con todo me buscan día tras día. Se deleitan en encontrar mis caminos. Cuando yo miraba estos versículos, dice, con todo me buscan día tras día. Y miren, pues Dios aquí le estaba hablando a su pueblo, ¿va? Y le decía cuáles eran sus transgresiones, sus errores. Porque él miraba que su pueblo lo buscaba día con día. Yo podría decir que soy el que pueda venir, o usted podría venir todos los días a la iglesia, puede ser el más puntual, estar aquí. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Dice él, con todo me buscan día tras día, se deleitan en conocer mis caminos. ¿Yo por qué vengo aquí? Porque me deleito en buscar sus caminos. Pero miren cómo dice, como nación que hubiera hecho justicia. Entonces yo puedo estar aquí, yo puedo venir. Pero él viene y me mira, vienes aquí, está bien que te deleites, eso no está malo, hermano. Usted puede venir temprano, deleitarse, puede buscar sus caminos, puede buscarlos día tras día, pero él lo que está buscando dice, como nación que hubiera hecho justicia. Entonces, si él me está hablando que yo puedo estar aquí, pero si no fui justo, porque usted no conoce lo que yo hice hace, 5 minutos o 3, pues usted puede, igual usted, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe cómo fue, si yo actué con justicia antes de venir a este lugar. Y dice ahí, como que hubieran hecho todo en justicia y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Y aquí cuando dice no hubieran abandonado la ley de su Dios, ¿usted amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? ¿Usted amó a su prójimo como a usted mismo? Digo, aquí Dios hablándonos. Dice, me piden justos juicios. Él está hablándole a su pueblo, le está diciendo cuáles son sus transgresiones, cuáles son sus errores, cuál es su pecado. Y eso mismo hoy nos lo está diciendo Él a nosotros, porque nosotros somos su pueblo. Dice que somos un pueblo escogido, una nación santa. Y mire a lo que Él nos lleva aquí. Entonces, hermanos, tenemos que tener el cuidado, porque Él está diciendo que nosotros tenemos que ser justos. Y fíjese que cuando miraba esto, vimos en Mateo 5:19. También nosotros hemos visto ahí y vimos este versículo que a mí me pareció un versículo muy que nos llama a hacer nosotros a entrar a la ordenanza, a la obediencia que Dios nos está dando, porque dice, por eso el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, lo será considerado como el más pequeño en el reino de los cielos. Pero miren qué dice ahorita. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros ¿cómo? Que nosotros tenemos que enseñar con mansedumbre, como pacificador, como misericordioso, como un limpio de corazón. ¿Por qué? Porque estamos enseñando, estamos obedeciendo a lo que Él nos está diciendo y estamos enseñando a hacerlo igual. Porque cuando usted da una palabra con mansedumbre, la persona o el hermano que usted le está dando la instrucción está aprendiendo. ¿Y qué va a hacer él? Cuando él mire un error de alguien más, él va a hacerlo como usted le dijo. Pero si usted le está ordenando para que usted en público llame la atención, que esté por darse a conocer, que digan que usted sabe, que usted es, estamos en un error. Y vamos a ver más adelante, hermanos, porque la palabra es tremenda, tiene varios versículos y tenemos que ir meditando. Pero dice también, hermanos, en el versículo en Isaías 58, el versículo 3. Miren, dice ahí, estamos viendo en las Américas, dicen, porque hemos ayunado y tú no lo ves. ¿Por qué creen ustedes que Él no lo vio? Porque arriba vimos nosotros como una nación que hubiera hecho justicia y no la hizo. Por eso es que no lo ve. Pero si se dan cuenta cómo Dios le informa a uno, le dice sus errores, dicen, porque hemos ayunado y tú no lo ves. Porque no nos hemos humillado y tú no haces caso. Nos hemos humillado y tú no haces caso. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestras conveniencias. Miren, Dios todo lo conoce. Porque yo puedo decir un ayuno, ayunemos, pero ¿usted qué viene a ayunar? ¿O yo que estoy ayunando?
Yo puedo venir aquí a ayunar y puedo venir y pedir lo que me conviene. Va, Padre, yo necesito esto, perdóname, quiero esto, mira, necesito esto. Y le puedo hacer un listado de cosas, porque aquí dice, pero ¿por qué? Porque Él está diciendo que buscan vuestras conveniencias y oprimen a todos vuestros trabajadores. Entonces Él nos está diciendo que ese no es un ayuno, porque el ayuno es... ¿Qué dijimos? Lo que vimos en el proclamar, hablar con el pueblo, hablar con nuestro prójimo, decirle que sus faltas, pero tenemos que ayudarlo, tenemos que nosotros, ahí sí como vimos, hablarles sobre sus faltas. Entonces cuando miraba esto, hermanos, es porque Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que tener el ayuno que nosotros vamos a tener. El mejor ayuno que Él es que nosotros seamos misericordiosos, que seamos pacificadores, que nosotros seamos mansos para instruir. Y entonces dice en el versículo, ya nos vamos a ir a 58:4. He aquí dice, ayunáis para contiendas y riñas. Entonces él dice, bueno, he aquí ayunáis para contiendas y riñas. ¿Cuál será su oración? ¿Cuál será mi ayuno? ¿Será que yo estoy ayunando para decir, mira, Padre, yo tengo esto contra tal, esto tengo contra el otro, esto tengo contra aquel, que esto, que el otro? No estoy yo amando a mi prójimo como a mí mismo. Y eso es lo que Dios nos está instruyendo que nosotros tenemos que saber, porque dice, he aquí ayunáis para contiendas y riñas, y para hacer, y para herir con puño, dice, malvado. No ayunéis como hoy, dice, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Entonces, ¿qué está diciendo él aquí? Que tenemos que nosotros, para que seamos oídos, para que nuestra voz sea oída en los cielos, para que nuestra voz sea oída por Dios, nosotros tenemos que tener una forma diferente de ayunar. Y ayunar es abstenernos nosotros ¿de qué? No de comer. Porque a veces usted ha leído muchos versículos, que a veces ayunamos para que nuestro cuerpo y esto. No, él está hablando de aquí de un ayuno de abstenernos nosotros, de no salirnos de la instrucción que Dios quiere que nosotros demos hacia aquel necesitado. Que nosotros tenemos, el mejor ayuno es que nosotros actuemos con misericordia. El mejor ayuno es que usted actúe con mansedumbre y como un pacificador y como un limpio de corazón. Entonces, hermanos, cuando miramos esto, dice ya en el versículo 8 de Isaías 58, ¿es este el ayuno que yo escogí para que en el día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día de reposo del Señor? Miren, él lo que está diciendo aquí, que nosotros, hermanos, no tenemos que inclinarnos. Podamos hacer nosotros aquello, a humillación y todo. ¿Y qué hay dentro de nuestro corazón? Entonces, ¿por qué? Porque aquí vamos a encontrar cuál es el verdadero ayuno que Él quiere. Y entonces cuando ya llegamos, hermanos, al versículo 6, ahí es donde está hablando Él del verdadero ayuno. Y dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Y miren pues, desatar las ligaduras de impiedad. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Desatar las ligaduras de impiedad. Dice, soltar las coyuntas del yugo. Dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Cuando usted está actuando así con el prójimo, cuando usted está actuando así con su hijo, con su esposa, con su hija, o cuando usted está haciendo esto hacia un hermano, usted conoce con quién puede estar comunicando. Entonces, ¿qué dice? Desatar las ligaduras de impiedad. Y miren, cuando uno está en esto, hermanos, puede ver, yo me puse a ver qué es desatar. Y dice que es prácticamente abierto de par en par. Quiere decir que es abrir. Y dice también que es soltar, es arar y es tallar. Mire a dónde nos lleva la palabra de Dios, a dónde nos está llevando nuestro Dios. Y miren esto, hermanos, solo lo vamos a poder hacer por medio de su Santo Espíritu. Porque su palabra dice que solo los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y eso yo lo voy a hacer solo por medio del Espíritu. Porque la palabra ya la tengo. Pero ahora el Espíritu, y yo obedeciendo a la palabra lo voy a poder hacer. Porque imagínense, hermanos, ¿a dónde me está llevando? Dice que tengo que
tengo que soltar y tengo que tallar. Y esa es la palabra desatar. Y ligaduras es grilletes, son cadenas y es dolor. Y miren, hermanos, si vimos hacia arriba, dice que tenemos que anunciar como trompeta, tenemos que hablar. Y miren, hermanos, ¿será que usted como yo miramos a veces la aflicción de un hermano, de una hermana? Podemos ver su error, lo que está cometiendo. ¿Y será que usted le dedica el tiempo para tallarlo? Y dice que es arar. ¿Usted ha visto cómo es cuando están arando una tierra? Ahí pasa una máquina y está sacando todo lo malo y todo, pero lleva un tiempo. Y Dios lo que está diciendo aquí en su palabra, que el verdadero ayuno, hermano, hermana, es que usted tome su tiempo para sacar, para desatar, para soltar aquel que está oprimido, aquel que está detenido, aquel que está solo, aquel que está con un dolor. A Él, ese es el verdadero ayuno. No es aquel que nos abstengamos de comida y que hasta usted se ha sentido como yo cuando no comemos, hasta ya nos queremos desmayar y ponemos una cara triste. No, ese ayuno no está pidiendo Dios porque Él está viendo mi corazón que sigue con ira, rencor, malicia, engaño, hipocresía. No, Él está hablando aquí. Y mire, a nosotros que proclamamos la palabra de Dios, que nosotros que tenemos como una cabeza, tenemos que hacerlo con mansedumbre, tenemos que mostrar esto. Entonces dice que es de empezar, soltar, es de arar, es de tallar, es de llevar un tiempo. No es de que, oye hermano, mira, ven y voy a orar y ya oré por él y todo. Tengo que dedicarle un tiempo. Mira hermano, ¿cómo te sentís? ¿Cómo seguís? Animarlo, animarlo, animarlo. Yo cuando me ponía a pensar en esto, hermanos, esto viene siendo, bueno, tal vez a muchos no les pasa, pero no sé si a alguno le pasó cuando los carros eran mecánicos. Y de repente el carro ya no arrancaba, ¿verdad? El motor estaba nítido, todo, pero el starter se arruinó. ¿Y qué pasa? Vienen alguien y bueno, te vamos a empujar y uno lo pone en segunda y ¡brum! Arrancó el carro y el carro ya está bien. Y a veces nosotros, hermanos, yo lo he sentido y yo sé que muchos lo sentimos a veces, que a veces necesitamos un empujoncito para arrancar de nuevo. Pero a veces no hacemos ese ayuno de empujar, lo que hacemos es de condenar. Ah, él está pasando esto por esto. Ah, él porque es esto. Ah, él porque no. No, eso no es el ayuno que Dios quiere. El ayuno que Dios quiere es que usted sea misericordioso, con paciencia. Eso es lo que Él está pidiendo aquí. Ayudar a tallar. Y como mirábamos aquí, hermanos, que esa palabra dice, es quitar los grietes, quitar las cadenas, el dolor, esa congoja. Decirle, hermano, ¿qué te está pasando? Contame, ¿qué te pasa? Mira esto. Ayudarlo, apoyarlo, sacarlo de ese momento de dolor, sacarlo de ese momento, quitarle esas cadenas que fueron puestas quizás también por descuidos, pero a eso nos está llamando el Señor, a que los podamos tallar nuevamente, porque dice que a arar, a limpiarlos. Entonces, hermanos, todo ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, porque ese es el verdadero ayuno, porque dice desatar la ligadura de impiedad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, desatar al hermano y apoyarlo en lo que se pueda ir. Ese es el mejor ayuno, ese es el verdadero ayuno. Y dice también soltar las conductas del yugo. Usted se ha dado cuenta cuando hay un buey y está el otro buey y le ponen el yugo, cómo es ese amarre que le hacen, va, que los dejan bien sujetados para que no se puedan zafar y ir. Y cuando ese yugo es de un yugo malo, que agarró al hermano, a la hermana, al amigo, al tío, a no sé a quién. Nuestro deber de un mejor ayuno, el que Él está pidiendo, no es de que nos abstengamos mañana de no comer todo el día y pasado todo el día y tener ese ayuno, no, que es de decir, tener misericordia, y ir y desatar. Ahí, como les decía, es tallar, es ayudar a quitar esas ligaduras. A veces no hacemos eso, hermanos. A veces escuchamos que hay hermanos, hay hermanas, hay esto, que están en aflicción, pero no nos tentemos a hacer eso. Entonces, Dios, a eso es lo que nos está demandando. Porque es, anuncia a mi pueblo. Qué bueno, es alza tu voz y como trompeta, pero ¿lo estaremos haciendo como Dios nos manda?
Entonces, hermanos, dice que es desatar las conductas del yugo. Entonces eso dice es que eso también quiere decir soltar, es saltar, es sacudir para desprender, dice, es liberar. Miren, hermanos, tenemos un gran compromiso como hijos de Dios que estamos proclamando. Tenemos que tenemos mansedumbre, misericordia con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos se alejan de nosotros? ¿Será que somos misericordiosos? ¿Será que tenemos la paciencia para hablar con ellos? ¿Será que les podemos ayudar a quitar esas conductas que se enrollaron en sus vidas, esos grietes, esas cadenas? Para eso hay que tener paciencia, hermanos. Pero a veces nos vamos a señalar y Dios eso es lo que no quiere. Y entonces, hermanos, cuando miramos esto, dice que también es dejar libre a los oprimidos. Mire, dejar libre a los oprimidos. Y cuando yo miraba esto de dejar libre a los oprimidos, hermanos, me fui ahí a 1 Samuel 22:2. Y usted lo conoce, estos versículos. De ahí hablamos de David, pero usted lo puede ver. Y dice en 1 Samuel 22:2. Y se juntaron con él todos los que afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Mire, ¿quiénes se fueron ahí con David? Miren, se juntaron con él todos los afligidos, dice. Y ahora si con usted se junta alguien afligido, no le eche a que mira aquí esto y esto y esto. No, démosle ahí sí que con misericordia, mira esto. Ahí, y ser mansos, ¿va? Porque a veces uno rápido quiere salir con el carácter de generación pasada, del carácter bravo, que no, que esto, que no. Con obediencia hay que instruir. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque aquí no lo está diciendo. Imagínense que ahí dice que todos los afligidos se fueron con él. Si David hubiera dicho, no, vos venís con problemas y aquí no se puede, así que fuera. Y mira que venís con unas grandes deudas y aquí no se puede. Y aquí dice que traes una amargura que ni te puedo ver porque no. ¿Será que nosotros tenemos esa paciencia de decir, ¿qué está pasando? Que yo te miro con una amargura, te miro con una tristeza, te miro con un dolor. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Eso es lo que dice que es el mejor ayuno que nosotros podemos dar. Y dice, y David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Entonces, si se dan cuenta, él se refugió en esa cueva con los afligidos, con esto. Y nosotros, hermanos, a veces tenemos que actuar porque viene mucha gente a veces necesitada. Vienen hermanos con necesidad, con temor, con aflicción, con que quizás una cadena, un griete que se puso y nosotros tenemos que actuar con ese ayuno que Él quiere, con esa mansedumbre de acercarnos hacia ellos, de pedirles, decirles qué te está pasando, apoyarlos, como les dije de ese carrito, empujarlo para que arranque nuevamente. No decirle, bueno, aquí quédate. No, dejemos no va a arrancar, ya no sirve. No. Si no, no estamos obedeciendo a lo que dice, anuncia, como trompeta, alza tu voz. Eso es lo que Dios está mandando. Entonces, hermanos, cuando miraba esto, miraba los endeudados y todo esto. ¿Por qué? Porque ahorita nos vamos a ir a Isaías 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento, dice, y recibas en tu casa a los pobres sin hogar, para que cuando vean al desnudo lo cubras y no te escondas de su semejanza. Mire a dónde nos lleva Dios. Y uno a veces lo que hace es esconderse, ¿va? Peor si uno sabe que lo que van a ir a pedir una molestia y que uno está tan prendido con lo que tiene. No, es que esto yo no lo puedo dar. No, que mire cómo sale él. Que no, Dios no es así, hermanos. Si Dios nos cobrara el sol y el oxígeno, yo creo que ya no tuviéramos con qué pagarle. Pero miren, y Él es misericordioso y a lo que Él nos lleva. Dice, no es que para que partas tu pan con el hambriento. Miren, hermanos, usted se pudo dar cuenta que cuando pasó lo de la pandemia, muchos fueron a agarrar lo que pudieron en los supermercados y todo esto. ¿Y creen ustedes que fueron a traer tanta mercadería para irle a dar al prójimo o solo para ellos?
Si alguien lo hizo así, gloria a Dios, que lo siga haciendo. Pero si alguien lo fue a hacer, pero para decir, no, es que yo tengo que estar seguro con lo que yo tengo. Yo tengo hasta la medicina para, por si puede. No, hermanos, Dios no es así. Y su mejor ayuno es que usted comparta su pan con el hambriento. Y dice ahí, entonces hermanos, tenemos que ver que nosotros, dice, ¿recibirás en casa a los pobres sin hogar? O sea, miren hermanos, yo cuando miro yo la palabra, yo le digo, Padre, perdóname. Pero sé que tu palabra dice que nosotros tenemos que ser perfectos como tú eres. Y tenemos que buscar esa perfección. Pero ¿será que nosotros hacemos eso, hermanos? ¿Será que miramos a qué necesitado y le abrimos la puerta de nuestra casa? ¿Qué será? Se lo dejo para que usted piense, va. Dice, para que cuando veas al desnudo, lo cubras. Esto es tremendo, hermanos. Y no lo estoy diciendo yo, es la palabra de Dios. Y dice, y no te escondas de tus semejantes. Y hay veces que, no decirle que no estoy, porque algo viene a pedir. No, mejor no. Ese es el ayuno que Dios quiere, que yo sea el que abra esa puerta, que diga qué está pasando, qué necesitas y darlo. Entonces, hermanos, ese es el verdadero ayuno que Dios quiere que nosotros hagamos. Y miren, hermanos, para confirmar este versículo, vayámonos ahí a Deuteronomios 15:7. Deuteronomios, versículo 15, versículo 7, disculpe. Y dice así en Deuteronomios 15, versículo 7. Si hay un menesteroso contigo, dice, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da. No endurezcáis tu corazón, ni cerrás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás con libertad tu mano, dice, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Mire a dónde nos está llevando Dios. ¿Será que lo hacemos? Sino que le abrirás libremente tu mano, dice. Y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Mire a dónde. Y cuando uno está haciendo esto, hermanos, está haciendo el verdadero ayuno. Porque está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, porque le está obedeciendo. Y está amando a su prójimo como a usted mismo. Es a donde Dios nos está llevando, que ese es el verdadero ayuno. Pero si nosotros lo que vamos a empezar a decir, que mire cómo salga, porque eso lo hizo, pero él tiene que ver qué hace. No, eso no es de Dios. Y miren, hermanos, yo cuando me ponía a meditar esto, la palabra de Dios, yo me pongo a pensar que, cuando uno empieza todo como que en la tierra, en lo terrenal, todo lo está haciendo uno al revés. ¿Por qué? Porque para que los hijos se gradúen, para que los hijos tengan una profesión, ahí uno los empuja, los esto y el otro, y que tienen que hacer, y ahí va uno. Pero cuando es de Dios, todo es con misericordia, todo es con mansedumbre, y todo que tenemos que ser pacificadores. Y entonces dice ahí el versículo 9, dice, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón. Porque usted también lo puede hacer, hermano, pero con dos corazones. Le voy a dar solo porque al fin usted dentro, ¿va? Y con aquello que apenas se mete la mano en la bolsa, así es. No, Dios lo conoce, porque aquí se cuida de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo. Y ahí sigue, va el 7º año, y el año de represión está cerca. Y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Porque el pobre, dice, porque el pobre clamará al Señor contra ti y esto te será pecado. Dice, miren, imagínense, va a ser pecado. Sí. Esto es tremendo. Y dice el versículo 10, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios
te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Mire la bendición de Dios, porque Dios dice que nos va a bendecir en todo nuestro trabajo y en todo lo que emprendamos. Entonces tenemos que hacer, ese es el mejor ayuno, hermanos. Ese es el mejor ayuno que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿esto cómo lo voy a lograr hacer, hermanos? ¿Solo cómo? Bienaventurado los mansos, hacerlo con mansedumbre, con misericordia, como un limpio de corazón y como un pacificador. Le damos las gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, hermano, con nosotros. Y entonces cuando usted y yo empecemos a hacer ese verdadero ayuno de abstenernos de no hablar mal más de lo que Dios nos está diciendo, no hablar mal de la gente, no andar con esto, no que hacer el verdadero ayuno en desatar, en apoyar. Entonces dice el versículo de Isaías 58:8, entonces tu luz despertará como la aurora. Y miren cómo es tremendo esto, porque dice, entonces tu luz despertará como la aurora. Y tu recuperación brotará con rapidez. Imagínense, cuando uno empieza a ser misericordioso, pacificador y todo, miren, nuestra recuperación brotará con rapidez. Imagínese, usted se está recuperando, usted está siendo ese hijo de Dios. Dice, delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Miren las bendiciones que vamos a recibir nosotros cuando hagamos ese verdadero ayuno. ¿Por qué? Porque vimos también en Mateo 5:14 que dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Así que, hermano, usted no se puede esconder, yo no me puedo esconder. Tenemos que empezar nosotros a desatar, a quitar esas ligaduras, a quitar esos grietes, esas cadenas de aquel necesitado. Y tenemos que tener tiempo para tallarlos, apoyarlos, para que ellos vuelvan al gozo de esa salvación que es nuestro Dios. Entonces, hermanos, todo esto nosotros, al empezar a hacer esto, hermanos, al empezar a hacer como Dios nos manda, dice el versículo de 58:9 de Isaías, entonces invocarás al Señor y Él responderá. Cuando usted haga ese verdadero ayuno, hermanos, dice, entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Mire qué bendición. Cuando nosotros empezamos a ser misericordiosos, ser pacificadores, mansos y de limpios corazón. Mire las bendiciones que dice ahí. Si quitas de en medio de ti el yugo y el amenazador del dedo y el hablar iniquidad. Y miren ahorita ahí lo que dice ahí. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, hermanos, nosotros nos damos cuenta de que Dios está dándonos una bendición para que nosotros podamos mostrar el poder de Dios. Entonces, hermanos, yo entendí aquí que el mejor ayuno es que nosotros empecemos a quitar esas ligaduras de impiedad a aquel necesitado. Pero lo tenemos que hacer en base a lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Y discúlpeme que lo vuelvo a repetir, pero eso es lo que Dios nos está mandando, a que usted como yo seamos bienaventurados o visitados por Dios, los mansos. Y dice que los mansos van a recibir la tierra por heredad. Y si somos misericordiosos, vamos a alcanzar también misericordia. Y dice, y los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Entonces, si yo voy a hacer ese ayuno, voy a ver a Dios. Y si dice también los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vamos a hallar descanso para nuestras vidas. Esa misericordia es la que Dios está buscando hoy en nuestras vidas. Ese es el ayuno. El verdadero ayuno es mostrar lo que el Padre es con nosotros, que nosotros seamos con nosotros. No es que nos pongamos a tener ese ayuno de no comer esto, lo otro. No, Dios está viendo nuestro corazón, porque Él lo que quiere es que nosotros tengamos ese cambio diferente de pensar.
Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder meditar en su palabra. Y yo les pido, hermanos, que meditemos en su palabra y empecemos a hacerlo. Yo creo que ha llegado el momento, es el tiempo para que usted pueda mostrar ese verdadero ayuno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Padre, por la bendición que tú nos das y la oportunidad, Padre, de que nos das de poder hablar de tu palabra. Sabemos, oh Dios, que te hemos fallado, pero te damos la honra y la gloria porque tú envías tu palabra como una lluvia que cae en nuestras vidas y que tú esperas que esa lluvia, que esa palabra que ha caído sobre esta tierra fértil pueda germinar, pueda formar raíz y que pueda empezar a dar ese fruto digno que tú quieres. Yo te doy las gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, por nuestros hermanos pastores. Te pido que tú guardes a cada uno por nombre, Señor, y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, sabiendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso y que tú guardarás nuestras vidas y que tú estás permitiendo para que nosotros hoy podamos empezar a dar y a mostrar ese verdadero ayuno que tú quieres que nosotros, como tus hijos escogidos, podamos ser. Todo te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.